Buongiorno para lovers, bienvenidos a No ves esta peli, el canal de los cinéfagos. Llevo diciéndolo en varios vídeos, el whodunit está de dulce. Vimos épocas muy buenas para el whodunit, tanto en su versión más, digamos, normal o más misterio puro, y gracias a Puñales por la espalda y todo lo que ha venido luego, la trilogía de Branagh, todos los copias de Puñales por la espalda que han salido, Mira cómo corren, etcétera, a su vertiente más slashera, su vertiente más terrorífica, sobre todo gracias al renacer y posible muerte, esto lo hablamos por un vídeo que dejaré por aquí, si me acuerdo, de Scream, y hoy vamos a hablar de un slasher, whodunit, seguramente de lo más interesante de esta temporada. Ya lo habréis visto por el título, vamos a hablar de Thanksgiving, Black Friday, como la conozcáis en sus países. Es una cosa bastante curiosa lo que han hecho, al menos distribución internacional en España, seguro, con esta película, que es lo de llamarle Black Friday en vez de Thanksgiving. Es verdad que la fiesta de Acción de Gracias, aunque no nos es ajena por un tema de imperialismo cultural, evidentemente no tiene tanta fuerza como un Black Friday, que sí que es una fiesta, podríamos llamarlo, o un acontecimiento que sí que hemos adaptado de una manera bastante importante en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? Es una cosa común, más o menos. Personas como, por ejemplo, mis padres saben que es el Black Friday. Saben también que es Acción de Gracias, evidentemente, pero no tendría el mismo tirón. Quitado esto de margen en el comentario del título, vamos a hablar, como digo, de este slasher, de este Thanksgiving o Black Friday, repito, como lo conozcáis en vuestros países. Es un slasher de Eli Roth. Esto es un detalle interesante porque yo nunca he sido especialmente fan de Eli Roth. De hecho, a mí Hostel no es una película que me acabe de encantar. Hostel 2, contrariamente a lo que suele ser lo habitual, es una película que me gusta bastante más que Hostel 1. Y en general sus otras pelis tampoco es que me maten. De hecho, Green Inferno fue una de las primeras películas que traje a No veas esta peli en su formato podcast. Aquí en YouTube no escuches este podcast. No sé si creo que esa no está subida a YouTube, está solo en iVoox. Pero, sin embargo, me ha sorprendido mucho. Y esto es lo primero. Como sabéis, como siempre, parte con spoilers. Al final, al principio, una parte sin spoilers. Lo más curioso, lo más significativo, lo más crudo, por decirlo de alguna manera, que es una película que a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Es una película, es un whodunit, lo cual ya ayuda mucho. Es cierto que el componente whodunit es el peor de todos. Entraré en detalle en la parte con spoilers, pero en la parte whodunit flojea mucho. No es un buen whodunit esta película, pero tiene las suficientes otras cosas como para que igualmente me haya gustado. Es una película divertida. Sobre todo, yo creo que es una película muy desenfadada. Y esto es lo más interesante de todo, ¿no? Es una película es un slasher que toma muchos homenajes a otros slashers, tanto noventeros como ochenteros. Hay slashers y películas de terror, ¿no? Porque hay un claro homenaje, por ejemplo, a La Matanza de Texas, pero hay homenajes a otros slashers. Y es un Eli Roth que empieza un poco contenido, a lo mejor. Las primeras muertes sí que son... Bueno, no, es que he leído mucha gente decir esto, que empieza contenido, que las primeras muertes son un poco así. Ya desde el minuto 1 va bastante a tope de cachondeíto y luego ya es bastante desenfreno de gore. Es un poco lo que pasaba con esta Scream, que lo comentábamos también, que el slasher de los 90, que es realmente el slasher whodunit, debido a Scream sobre todo, y de lo que más bebe, realmente he visto mucha gente compararlo con Leyenda Urbana o compararlo con Sé lo que hicisteis el último verano. Es este tipo de slasher de asesino con máscara, bueno, whodunit puro, ¿no? Asesino con máscara que no sabemos su identidad y que asesina a adolescentes y no tan adolescentes debido a unos acontecimientos
En principio, y sin entrar mucho en spoilers, porque busca venganza, ¿no? Debido a unos acontecimientos que ocurrieron un año antes. Por eso se le compara con Si lo que hiciste el último verano, por ejemplo, o con Leyenda Urbana. Es este tipo de películas. Pero es bastante más bruta que este tipo de películas, ¿no? Son nuevas generaciones, el terror ha evolucionado bastante en ese sentido. El espectador cada vez está, yo creo que tiene un estómago más adecuado o más adaptado, entre comillas, porque en los 80 también se hacían cosas bastante brutas, ¿no? Pero es un estómago en ese sentido un poco más así, y entonces es una película que deja de lado todos los posibles elementos de cosificaciones y demás de la mujer y se centra en matar y en matar de maneras, como digo, bastante brutas. Ya al principio, sin entrar, como digo, mucho en spoilers, la película empieza en Acción de Gracias, vemos a dos familias que están cenando y una de ellas es empleado en unos grandes almacenes que, debido a la idea de la mujer de la otra familia, que es es decir, vamos a explicarlo bien. Al principio de la película tenemos dos familias. Tenemos a un dueño de unos grandes almacenes con su mujer nueva, porque es viudo, le murió su antigua mujer, su hija y una serie de... tiene de gran postín, podríamos decir, y por otro lado tenemos una familia un poco más humilde, donde tenemos a un policía que es amigo de un empleado de grandes almacenes, de esos grandes almacenes. Conclusión, el día de Acción de Gracias, justo a las 12, van a abrir estos grandes almacenes, se origina, debido a unos acontecimientos, la chavala, la hija del dueño y sus amigos se cuelan, la gente se empieza a poner un poco tensa, se hace una marabunta a lo bestia y acaban con varias víctimas. Si no me equivoco, son 3-4 víctimas mortales. Mismo diría que son... Sí, es un poco... Eso está bastante bien porque momentos un poco de desenfreno, ¿no?, en la película. Y a raíz de estos acontecimientos, un asesino en Plymouth... Esto es un detalle importante en la película, esto es un detalle importante. Es un detalle importante que da un poquito más de capas si conoces la historia. Plymouth es un pueblo bastante importante dentro de Estados Unidos porque es el pueblo donde se da la primera Acción de Gracias, ¿no? Plymouth está en Massachusetts, es una de las antiguas colonias, uno de los primeros pueblos donde, por eso se llama Plymouth, como el pueblo inglés. Es uno de los pueblos de la Nueva Inglaterra, ¿no? De estos primeros pueblos donde desembarca el Mayflower y donde se asientan los ingleses, y es el primer sitio donde se da Acción de Gracias, ¿no? Y de hecho el asesino va vestido de peregrino con la cara del fundador del pueblo, ¿no? Es decir, Acción de Gracias es una festividad muy importante en ese pueblo, juntado a un Black Friday, por eso la doble vertiente, ¿no? Por eso tiene sentido este título de Black Friday, pero por eso tiene mucho más sentido el título de Thanksgiving. Y con esto, con lo que digo, con estos elementos tenemos un slasher con componente whodunit muy disfrutón, con muchas muertes en pantalla, alguna de ellas, como digo, bastante brutas, sobre todo cuanto más avanza la película, más bruta se vuelve. Ahí, sin entrar mucho en spoilers, hay personas serradas, personas cocidas vivas, una persona que es decapitada con un asta del Mayflower, justamente en el parade, ¿no? En el gran desfile del Día de Acción de Gracias y demás. Quiere decir que esta película, que esto no lo he comentado y es un detalle importante, nace de un corto que venía en Greenhouse. Ya sabéis, esa película donde se juntaron Robert Rodríguez y Tarantino, y había una serie de cortos que parodiaban películas de aquella época. Tenemos, por ejemplo, Machete, que se hizo película, y en este caso tenemos este corto que es Thanksgiving, que no lo he visto, pero por lo que he leído es una escena que luego se representa en la película, ¿no? Aquí, como digo, Eli Roth se homenajea a sí mismo con este corto y homenajea a los slashers, tanto de los 90 como de los 80. Aquí, si leéis críticas, veréis que hay bastante división de opiniones. Hay gente que dice que es más noventero, hay gente que dice que es muy ochentero, porque realmente la cosa es que es esa.
tiene una estructura de slasher más de 90, en el sentido más noventero, en el sentido de es un whodunit más puro, que esto sí que se recupera en los 90. Ya hablé de ello cuando hablé de Scream, creo que he hablado de ello también cuando he hecho las reseñas de las dos primeras, sobre todo en la primera de Viernes 13, como poco a poco el slasher pierde el componente whodunit y en los 90 lo recupera. Y aquí Eli Roth lo mantiene, ¿no? Porque realmente, como decía al principio del vídeo, vivimos una especie de auge del whodunit, ¿no? Y luego hay el hecho de que sea un poco más brutota y que haya homenajes claros a ciertos slashers icónicos de los 80 dan un poco con la clave, ¿no? Es una película que yo creo que la conclusión de esta parte sin spoilers. A mí es una película, como digo, que me ha gustado mucho. He leído a gente achacarle cierto discurso anticapitalista con el que no estoy del todo de acuerdo. Es decir, sí que hay un componente de sátira a este tipo de... Bueno, sobre todo al principio de la película, con este auge consumista del Black Friday y la gente entrando como marabuntas, como si sois de España, estas típicas imágenes de las rebajas cuando abren y entran todo el mundo y llevándose cosas y demás, o vídeos, esto en Estados Unidos por ejemplo es muy típico, ¿no? De saldo, de gente llevándose ropa, trajes de novia y cosas así que suelen ser más caros, saldados, ¿no? Es este tipo de imágenes que no son ajenas a lo que es la realidad. De hecho, dentro de lo bruta que es y lo casi paródica, porque es bastante cómica, el hecho de que las muertes sean bastante gores, yo creo que le hace eso, ¿no? Bastante cómica. No es una película que se tome en serio a sí misma, que yo creo que eso es lo más importante. Se toma tan poco en serio a sí misma que tiene varios fallos en cuanto al whodunit, pero bueno, eso es otra historia. No es una película que Eli Roth no suele tomarse en serio a sí mismo, lo cual es una cosa que es de agradecer en su cine, y en este caso no es una excepción, ¿no? No se toma en serio a sí misma, pero no por ello es mala película, todo lo contrario, es una película, como ya he dicho, es una película muy disfrutona, es una película muy entretenida, es una película que sí que tiene ciertos problemas de guión, y esto es quedaos con ello, ¿vale? No busquéis el whodunit más elaborado. Es la parte peor, con diferencia, la parte whodunit. Y es muy fácil encontrarle agujeros de guión en ese sentido, ¿vale? Entre otras cosas, básicamente el asesino o la asesina son predecibles y no tienen sentido. Varias escenas, el hecho de que el propio Eli Roth intente jugar a varias bandas y que esto pasa en todos los whodunits, haya pruebas a favor y en contra de todos, no acaba de cerrarlo bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para intentar tener los menos spoilers posibles, ¿no? Las cartas que juega para que no sospechemos de su asesino o su asesina no las juega bien y hacen que al final no tenga sentido. Y lo peor de todo es que es predecible. Pero no por ello deja de ser peor, ¿no? Al final, si te quitas este elemento y te quedas más con la parte slasher más pura y la parte más muerte, sangre y más pura, es una película en ese sentido muy disfrutable, muy disfrutona, realmente es que es la palabra, yo creo, ¿no? Porque es una película que no se toma nada en serio a sí misma y una película muy bruta y que funciona, que sobre todo las muertes funcionan, es estética, es que es eso, no voy a andar más en el tema, es una película, sobre todo a mí me ha gustado bastante y no sé, me ha reconciliado un poco con un director que nunca lo he valorado demasiado, ¿no? Que nunca le he tenido en demasiada consideración. Tenemos ya que halagarte con spoilers. Bueno, antes de entrar con la parte con spoilers, hay una cuestión bastante interesante que me he dejado y que quería comentar. Me gusta mucho de esta película, y esto es un elemento bastante importante en el terror actual, que es el uso de la tecnología móvil. Ya Scream lo utiliza, Scream de hecho bebe del teléfono, es un elemento primordial el teléfono en Scream, y poco a poco va evolucionando, ¿no? Conforme evoluciona la tecnología telefónica, evoluciona la saga. Y aquí también, el teléfono y las redes sociales son elementos muy importantes en la película. Hay varios elementos en este sentido muy interesantes, desde esto es principio de película y lo cuento muy rápido. Hay un chico en la marabunta del principio que origina la peli,
hay un chaval grabando, buscando la viralidad del vídeo, ¿no? Vídeo que sí que se hace viral definitivamente. Cómo el asesino utiliza las redes sociales para amenazar a las víctimas, y no solo amenazarlas, sino también atraerlas a donde están, cosa que, repito, hacía Scream, y cosa que en ese sentido bebe mucho, y en ese sentido es un uso muy inteligente de las herramientas, ¿no? De las herramientas que dispone. Al final, el problema de la tecnología actual es que, esto se ha dicho siempre, ¿no? En el terror llamas a la policía y ya está. O te cargas ese elemento, te lo quitas de en medio con no teniendo cobertura, lo que sea, que el móvil lo deshabilitas, le roban los móviles, se pierden, no tienen batería. O te quitas ese elemento o juegas con ello. Y en este caso Eli Roth decide jugar con ello, y para mi gusto lo hace de manera inteligente. Lo hace bastante bien, está muy bien como tira de tecnología en ese sentido, ¿no? Dicho esto, que era un elemento que quería comentar, simplemente vamos ya así a la parte con spoilers. Vamos, como digo, a la parte con spoilers. Vamos a ver. Ya sabéis que a mí en los vídeos de estos de whodunits me gusta analizar lo que es la peli en sí y lo que es el whodunit. Yo a los 15-20 minutos de película ya sabía quién era el asesino. Y no porque yo sea especialmente inteligente, sino porque era muy obvio. Eli Roth, al final, amenaza a las víctimas que tenían que ver con el accidente, ¿no? Al final es evidente, todo está... el núcleo es ese accidente primero, ese origen que se da, esa marabunta que mata, como digo, 3-4 personas, y con ello se bastaba. Y en ese momento están amenazando a los adolescentes, que son los principales protagonistas. En ese momento hay 3 posibles, y la película ya juega con ello. Hay 3-4 posibles sospechosos. Hay 3 sospechosos y uno que no lo es, pero que es muy evidente que lo es, me refiero. Tenemos principalmente el primer sospechoso, que es el primero de todos, que es al que más juega, que es, de hecho, que es al que le han matado a la mujer. Y luego tenemos a los 2 novios de la protagonista, de nuestra Final Girl, ¿no? Al novio actual, que estaba involucrado, y al exnovio, que sufre el percance y se lesiona, y parecía que iba a ser el nuevo pitcher súper importante de béisbol, pero se trunca su carrera. Y con esto va jugando la película. Aparece, pero resulta que no estaba, que acababa de llegar y era otro chico. Esto no lo explican en la peli, de hecho. Te lo imaginas, pero bueno, el nuevo novio que en verdad es Mr. Perfecto, pero no es tan perfecto porque tiene algo raro. El hombre que sí se ve que tiene un trauma, y de hecho en la película se le ve en un momento ponerse la máscara, por ejemplo, y demás. Pero una vez hecho esto, tú tienes los elementos, te estás dando cuenta que hay un personaje que no están jugando con él, que es el sheriff. Y es evidente que es el sheriff. Y de hecho, porque el sheriff estaba allí. El sheriff lo ve todo. El sheriff le pide la información a la chica. Cuando le pide la información te estás dando cuenta que lo que busca es saber quién estaba para matarlos. Y el sheriff se nota claramente por las conversaciones que tiene, que está liado con la chica, con la mujer de su amigo, que es la que muere, ¿no? Entonces, en el momento en el que es tan evidente, es que es muy evidente que es el sheriff. Porque, a ver, yo esto lo reconozco, yo he visto muchos, yo es lo que digo, no soy una persona brillante en ese sentido, pero he visto muchos whodunits, he visto muchos slashers whodunit y he visto muchos whodunit normal. Entonces ya llevas un poco a hacer tecnología inversa, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, que es hacerlo al contrario. Y sobre todo, a ver, también es verdad que yo, como dentro de lo que cabe escribo, entonces, y he escrito alguna historia de terror, haces tecnología, haces esto, ¿no? Tecnología inversa. Entonces, haces el pensamiento inverso, no haces quién podría ser el asesino, sino lo haces al contrario, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es muy evidente, es que ese es el problema, es muy evidente porque juega con los clichés. Eli Roth juega con los clichés del género. Y están todos los clichés del género. Tenemos la Final Girl, tenemos los adolescentes tontos, tenemos los adolescentes borrachos, tenemos hasta el momento en el que la chica se cae, se tropieza y se lesiona o cojea, tenemos lo del instituto, tenemos hasta lo de los móviles que ha venido con Scream, ¿no? Tenemos tantos elementos del género que
hay una cosa que me sorprende, ¿no? Yo estaba convencido, hay un momento... Para mí la clave es esta escena, ¿vale? Hay un momento en el que la protagonista está en el instituto con sus amigos. Acaban de atacar a los dos adolescentes que se pelean con los amigos, los que le roban el megáfono y dan todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la chica está fuera. La chica está dentro, perdón. Y la policía está fuera. Entonces hay un momento en el que tú ya has visto a los adolescentes que son atacados en el único screenshot que tiene... Screenshot, joder. Es un jumpscare que tiene la película. Son atacados por el policía, ¿no? Pero bueno, por el asesino con la máscara. Entonces los atrapan y le llaman con el móvil y le dicen, vente, tal. Es lo que decía, que utilizan el móvil para llamarla. Y ella mira afuera y ve a los policías. Y aquí es lo que digo que hay problemas con esto. Porque hay ciertos momentos en los que es humanamente imposible, este asesino slasher tan típico, ¿no? Que es prácticamente, llegado a puntos en los que es prácticamente humanamente imposible que esté en dos sitios a la vez, o que sea tan fuerte o demás, ¿no? Que esto pasa mucho en los slashers, porque al final el asesino, antes de quitarse la máscara, es un ente, ¿no? Es como un ente que es inmortal, bueno, esto típico de los slashers también. Entonces, claro, por eso yo decía, hay un momento en el que tú dices, vale, Eli Roth está jugando con los tropos, sobre todo, que ha traído Scream, con los tropos del slasher moderno que vienen con Scream. Entonces habrá dos asesinos. Y tú estás pensando, habrá dos asesinos, tiene que haber dos asesinos. Si hay dos asesinos, es la forma muy inteligente que hace Scream para resolver, pues eso, ¿no? Resolver lo que decía, que al final juegas las cartas. Entonces, todos los principales sospechosos tienen motivos para serlo y motivos para no serlo. Coartadas y coartadas que les dan allí, y motivos o oportunidades para ser el asesino. Y entonces tú, como espectador, y la película, el que investigue, la policía o la Final Girl, tienen que ir como si fuera una partida de quién es quién, ¿no? Bajando las casillas. Entonces lo que hace Scream muy inteligentemente es, tengo dos asesinos, por lo tanto, si tengo dos asesinos, tengo dos coartadas y juego con ello. El asesino no puede ser el novio porque en este momento está con ella, pero es que también es el amigo y demás, ¿no? Esto es lo que pasa en Scream, es lo que pasa en otras películas que copian a Scream, al Club de los Escritores. ¿Qué pasa? Que hay varios momentos en los que el policía está tirado en el suelo, ¿no? ¿Cómo puede ser que el policía llegue más rápido? O sea, es decir, otra escena, cuando salen de la casa, ella se escapa y él se queda con el hacha fuera. Entonces ella corre y se encuentra el policía tirado en el suelo, ¿no? El policía ha llegado antes que la chica, ha quitado en el maletero al novio, que le ha dado una hostia y lo ha tumbado, y entonces está allí, tumbado en el suelo. Es a lo que me refiero, ¿no? Yo estaba convencido que iba a haber dos asesinos, y de hecho mi teoría era que el otro asesino era el novio actual, porque del novio actual se olvida en media película. Hay un momento en el que el novio actual le dice, no quiero verte en el desfile. Tú entiendes que es para atraparlos y meterlos allí, pero de repente desaparecen de la trama, y al final, cuando el exnovio la salva volviendo a lanzar simbólicamente, recuperando su brazo, reaparece y le dice, oye, hola, que soy el novio, ¿eh? Le da un abrazo y la siguiente escena está en la cama. Y es como, hostia, este personaje nos habíamos olvidado por completo de él. Es lo que digo, ¿no? El guión no es bueno. Tiene homenajes, es disfrutón, pero la parte whodunit tiene agujeros, y no pocos. Y se olvida de hay ciertos momentos que no sabe qué hacer con según qué personajes. Y hay... Eli Roth tira de varios hilos que luego no sabe, o planta varias semillas, mejor dicho, que luego no sabe recoger los frutos, ¿no? Hay como una especie de momento en el que llega un policía nuevo a la ciudad, que ya está, simplemente es el ayudante, pero está súper, súper desaprovechado también. O sea, es a lo que me refiero, ¿no? El guión es un poquito... En ese sentido, el guión flojea un poquito. Pero
el hecho de que sea bruto, tan bruta, y sobre todo yo creo que jugamos mucho a favor de obra, y esto es una cosa evidente, ¿no? Al final, yo decía en plan de broma que en su momento, porque la película no ha funcionado, bueno, ha funcionado, ha tenido críticas mixtas, que se dice, ¿no? Entonces yo lo que veía es que sobre todo estaba gustando mucho en influencers, o en gente de podcast y demás, que curiosamente la habían visto en el preestreno, ¿no? Entonces yo hacía el malintencionado comentario de que había gustado mucho a gente que curiosamente le habían invitado al estreno. Y es verdad que yo creo que, ya habiéndola visto, yo creo que si vas con una actitud correcta, por decirlo de alguna manera, hacia la película, y esto ¿a qué me refiero con esto? Si juegas a favor de la película, si vas a favor de obra, si vas pensando que eso, ¿no? Que es una película, no quiero decir una tontería, porque no es ninguna tontería, sino una película disfrutona, una película disfrutable, una película para pasar hora y media o 2 horas, que es menos de 2 horas, y estás en el cine, y pasas un buen rato viéndola, estás con, ¿sabes? En ese sentido, sí que es una buena película y es una película interesante. Si vas a sacarle punta, porque se le puede sacar punta a la película, y ya vas con el ñi y vas a hacer daño, es una película que a lo mejor en ese sentido te va a fallar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? No lo sé. Hostias, qué vídeo. Madre de Dios. En definitiva, que a mí me ha gustado mucho. Es una película que no os la toméis en serio, porque si te la tomas en serio se cae por completo. Pero es una película muy disfrutona, es una película muy disfrutable. Es una película que tiene un guión un poquito de aquella manera y no hay sobrelecturas, yo creo que de este guión, de que es capitalismo y que es historia, es que la película no intenta ir por ahí, pero en definitiva es una buena película, es una película interesante y sobre todo eso, ¿no? Una película muy disfrutable que si estáis en la óptica o el mood que se dice ahora, ¿no? Que digo al Juven adecuado, os puede gustar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No habréis llegado, llevo media hora grabando y no habréis llegado ni de coña a este final, pero bueno, que nos vemos en la próxima.